¡Uy, qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Vivimos en la Tierra como si tuviéramos otra a la que ir. Con estas palabras de Terry Swaringen, activista ambiental, ganadora del premio ambiental Goldman por organizar protestas contra la industria por la generación de desechos tecnológicos, les decimos buenos días, estimados internautas. Este es un nuevo programa de Humanos de Otros Bichos, un espacio del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central, dedicado a divulgar las enfermedades zoonóticas y otras ramas del maravilloso y amplio mundo de la ciencia. Muchas gracias por compartir esta hora con nosotros y bienvenidos. Bienvenidos al programa de hoy. Hoy les acompañaremos de 10 a 11 horas. Franklin Vaca, Sandra Enríquez, Jimena Pérez, Elizabeth Minda Y Alfonso Molina. y los amigos del CIS. Y no se olviden que pueden escuchar el reprise del programa los días martes de 15 a 16 horas. Bienvenidos a este nuevo programa del día de hoy. Bienvenidos internautas, esperamos que les guste el programa de hoy. Gracias por escucharnos. Desde Internautas, el programa de hoy presentamos En Tertulia y Café. Conversaremos con la doctora Ana Tito, investigadora y docente de la Universidad de las Américas. En la discusión de la semana hablaremos sobre el impacto del desarrollo tecnológico en la naturaleza. Franklin, Jimena y Elizabeth compartirán con nosotros el segmento ¿Sabías qué? Y finalmente continuamos con el segmento que estrenamos la semana anterior, la Bicho Pregunta. Cada semana damos un acertijo para que nuestros estimados internautas interactúen con nosotros. La Bicho Pregunta de esta semana es: ¿puede un hombre casarse con la hermana de su viuda? Repetimos nuevamente. ¿Puede un hombre casarse con la hermana de su viuda? Esperamos sus respuestas y las leeremos a lo largo del programa. Por favor, enciendan sus mentes. Es una pregunta muy fácil, queridos internautas. No se olviden además que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales Facebook y Twitter con el hashtag BichoSis. Recuerden, hashtag BichoSis. Y comunicarse a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto al número 098 73 50 22 1. Nuevamente, 098 73 50 22 1. Queremos enviar un saludo especial a todos los radioescuchas que nos acompañan el día de hoy, en especial para Vero desde las oficinas del CIS, Pao, Diego y Toconda que nos están escuchando desde Entomología y Jess que nos escucha desde el norte de Quito. En el segmento Café y Tertulia tenemos como invitada a Ana María Tito. Ana María Tito Álvarez es de nacionalidad ecuatoriana. Estudió ingeniería en biotecnología en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. A nivel de posgrado tiene un diplomado en enseñanza y aprendizaje en educación superior en la Laureate International Universities y una maestría en biotecnología médica en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha trabajado en laboratorios como Zurita y el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Carlos Andrade Marín.
Ha participado en varios congresos que abarcan la temática de la salud humana. Actualmente es docente de la Universidad de las Américas en la Facultad de Ciencias de la Salud en Quito, Ecuador. Bienvenida, Ana María. Hola, gracias por la introducción. Bienvenida, Anita, es un gusto tenerte aquí en nuestro programa de Humanos y Otros Bichos. Bueno, habíamos escuchado ya la introducción que Sandrita nos hizo y nos percatamos que estudiaste biotecnología en la ESPE. ¿Por qué seguir biotecnología? ¿Por qué te llamó esa carrera, te llamó la atención esa carrera? Bueno, yo he estado interesada en sí por la biotecnología, ¿no? Y, bueno, tú sabes que el término biotecnología para mí era nuevo cuando empecé a estudiar la carrera, de hecho ni siquiera sabía qué significaba. Exacto, creo que a todos nos pasó. Pero cuando yo estuve terminando el colegio, me acuerdo que un profe nos dibujó el ADN y yo creo que fue esa mi primera inclinación hacia estudiar la molécula. Entonces luego me enteré que había una carrera que hacía algo parecido con el ADN, o sea, como que la estudiaba y enfermedades y transgénicos y bueno, pues dije, va por ahí. Y luego pues ya con lo que aprendí, la experiencia que tuve, que he tenido la oportunidad de trabajar con algunos grupos de investigación, pues ya empecé en la biotecnología humana. En realidad creo que el camino se fue dando y a la final terminé haciendo lo que me gustaba. ¿Tu idea al inicio de la carrera fue muy diferente cuando terminaste? Sí. La verdad es que yo pensé que iba a clonar, que iba a sacar nuevas especies de plantas y a la final pues terminé con bastante conocimiento de muchas cosas, nada en específico y en verdad luego pues te queda como un gran incógnita de que y ahora qué voy a hacer, en qué voy a trabajar. Y a la final yo me formé en laboratorio, empecé pues con laboratorio clínico y luego fui subiendo y a la parte molecular ya. Pero eso te digo que pues la percepción de mi carrera a la final fue totalmente distinta de lo que yo me imaginé. Ahí recuerdo los clásicos memes de varias figuras, ¿no? Lo que yo hago en realidad, lo que cree la sociedad que estoy haciendo, lo que creen mis padres que estoy haciendo, es totalmente distinto, sí, ¿no? Sí, en verdad. Uno mismo tiene una idea diferente al inicio. Sí, ya al inicio y cuando terminas la carrera es otra cosa. Claro, es otra cosa. Porque es que además no te das cuenta, en verdad empiezas como con esa idea de trabajar en el ADN y después terminas haciendo algo como totalmente que vas a clonar diferente. así, humanos. Bueno, está prohibido clonar, ¿no? Sí, ojalá no nos escuche ninguna autoridad. No, sí, aquí no hacemos eso, por favor. Organismos modificados genéticamente ni clonamos, por si acaso nos visite. Bueno, Anita, tú seguiste un diplomado en enseñanza y aprendizaje de la educación. ¿Por qué seguir eso? ¿Qué contraste tenías con la biotecnología? ¿Cómo aplicar esta parte de la enseñanza con la biotecnología? A mí siempre me gustó enseñar, siempre tuve esa vocación y cuando empecé a dar clases en la universidad pensé que había una parte mía que tenía que formarse en educación porque pienso que ser docente no implica solo enseñar lo que sabes, sino en verdad darse a conocer. O sea, poder transmitir además. Transmitir la información, porque ahora todo puedes encontrar en internet, pero el punto es de que como profesor tú llegues al alumno y le enseñes. Entonces fue por eso que aparte es complicado transmitir el conocimiento científico. Bueno, en el diplomado aprendí muchas cosas, pero me sirvió mucho pues para lo que hago ahora, que es ser docente, ¿no? Actualmente eres docente de la universidad, de la UDLA. Sí, soy docente en la Facultad de Ciencias. ¿Qué cátedras das? Doy bioquímica y doy química. Dios, qué complicado. ¿Cómo se pueden transmitir esos conocimientos? Es complicado porque aparte nosotros muchos de mis alumnos tienen como, no lo sé, que les hacen en el colegio, pero le tienen un miedo a la química y a todo lo que es compuestos y peor a la bioquímica, entonces es como que de inicio entran como ya un poco con la mente cerrada y es difícil volver como que entrar en ellos y decir, a ver, hay muchas formas de aprender, no es solamente como te enseñaron. Tal vez algunos profesores del colegio son los culpables de eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque algunos nos hicieron mucho daño. Ajá, exacto. Yo por suerte a mí no, creo. Menos mal. Tu experiencia en investigación se concentra en estudios inmunológicos, ¿no? Biología molecular, etcétera, en temas relacionados con cáncer, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es importante hacer estudios que parecerían de ciencia básica, pero que están orientados a algo más aplicado? Bueno, en realidad parecería que es ciencia básica, pero no para nada. Dentro de la rama de la inmunología y de la biología molecular hay muchas
técnicas, se puede decir, y muchos caminos que se pueden seguir, por ejemplo, para descubrir redes de señalización, que es lo que yo hice en mi trabajo de fin de máster. Y lo que haces es investigar varias moléculas que pueden estar implicadas en la pluripotencialidad de las células, que son las culpables de generar células cancerígenas. Entonces, en verdad, es como ir muy, muy específicamente a cierta proteína que está generando cierta alteración en cierta red de señalización. Entonces, en verdad, es como que te queda corta en sí solo la inmunología o solo la biología molecular, sino tienes que ya ir más allá, ir a aplicar más técnicas más específicas y realmente bueno, señalización es como que si es que una molécula está alterada, no solamente por culpa de una, puede ser por culpa de varias y por interacción entre esas varias también. Entonces es como que por eso creo que es tan difícil hacer investigación en cáncer, porque tienes muchas variables que pueden afectar. Es un problema multifactorial, Sí, ¿no? exacto. Entonces tienes que analizar de varios puntos de vista. Entonces no solamente, o sea, vas no solamente incluso con la biología y la inmunología, sino también vas con patología, vas con bioquímica, vas con química, vas con fármacos. Entonces, en realidad son muchos factores. Es como estar mirando un cuadro, ¿no? Y de pronto solo concentrarnos en una de las esquinas pequeñitas del cuadro. Exacto. No Y luego ver el panorama completo. Exactamente. Podemos responder lo que nos preguntamos en esa esquina y luego separarnos un poquito y ver la pintura más amplia, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que todavía queda un montón por explorar. Exacto, es eso. O sea que si por ejemplo hay estudios que se concentran exclusivamente en la parte de lo de células madre, que es lo que tú hiciste. Primero, si uno trabaja con ese tipo de células, ¿puede ser para cualquier tipo de cáncer? Bueno, el uso de células madre es realmente un tema bastante controversial, porque lo han dado, no lo sé si decirlo así, muchos fines, que de hecho algunos, como yo les digo, es la funcionalidad en realidad de células madre está todavía en debate. Yo creo que específicamente para cáncer es muy bueno, porque lo que tú te fijas en una célula madre es en la pluripotencialidad, o sea, la potencialidad. ¿Puedes explicar a qué te refieres con esto de la pluripotencialidad? Y bueno, y recordarnos también, ¿qué es una célula madre? Bueno, una célula madre, de hecho hay varios tipos de células madre, pero la célula madre tiene la característica en sí de generar muchas líneas celulares, ¿sí? O sea, es capaz de diferenciarse en cualquier otra célula especializada que tenemos en nuestro cuerpo. Muy bien, exacto. Esa es la definición, es la diferenciación que ella puede tener, ese potencial de diferenciarse en cualquier tipo de célula. Ahora, hay una teoría en la cual indica que muchos tumores se originan a partir de células madre, tumorales. Entonces, si tú haces investigación en células madre, vas a estar un poco más cerca de cuál es el panorama que vive el tumor, que vive la célula que origina el tumor. Si una célula madre es pluripotencial, tiene muchas características de dividirse, ¿cómo se diría? De especializarse, de volver a su ciclo inicial y entonces eso es muy parecido a lo que sucede en un tumor. Entonces nosotros lo que hacemos es igual estudiarle a la par, ¿no? Una célula madre pluripotencial que una célula madre pluripotencial tumoral, ¿sí? Entonces... ¿Y dónde se encuentran esas células madres que tú estás hablando? ¿En qué parte del cuerpo las encontramos? Células madres, por sí decir, los que no sean tumorales, pues los puedes encontrar en nuestro cuerpo a una baja concentración, muy baja concentración. Lo tenemos todavía hasta cierto punto de la vida. Claro, se los puede encontrar cuando somos recién bebés, en la placenta, en el cordón umbilical, que es justamente lo que hacen muchas empresas, que prometen muchas cosas cuando sacan las células madre. Que las guardan y las guardan, almacenan. Sí. Pero como te he dicho, pues luego a lo largo de la vida también las puedes tener hasta cierto punto. Y luego, si es que una de ellas de alguna forma mantuvo
digamos, su pluripotencialidad, pero degeneró a algo tumoral, pues también puede ser causante de una generación de un tumor. Bueno, eso es lo que se está investigando, no está eso comprobado, eso es lo que justamente en la investigación hice yo. Y realmente sí se pudo ver varios proteínas y varios marcadores que señalaban a que el origen del tumor era una célula madre tumoral. Y como tú mencionaste, el guardar, el conservar células madre es un negocio, ¿no? O bueno, o empezó siendo un negocio muy fructífero, ahora tal vez ya no es tan, tan económicamente rentable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estas empresas proliferaron cuando un bebé recién nacido, más bien cuando un bebé recién nacía, extraían el cordón umbilical, tratando de conservar esas células madre para una terapia posterior, ¿no? Si es que esta persona lo requería. Bueno, pues primero porque yo creo que también tiene mucho que ver, por decirlo así, el desconocimiento de la gente, ¿no? Si es que te prometen algo que pues parece que va a ir bien, que tiene mucho potencial, que aparentemente va a curarte o le va a curar a tu hijo, pues tú lo arriesgas, ¿no? Y dices, está bien. Pero yo creo que eso fue un inicio, cuando todavía esto estaba empezando el tema. Luego ahora que ya se han hecho muchas investigaciones, como yo te había dicho al inicio, es muy controversial por el hecho de que primero no se sabe si en verdad eso funciona. O sea, si es que la célula en verdad va a llegar a la diana donde tú quieres y curarte. Y luego que si es que en verdad va a poder diferenciar, tú sabes que son células madres que se pueden diferenciar en cualquier otra cosa. Y puede que si se diferencia en un tumor, entonces ¿cómo sabes tú que en verdad está haciéndole un bien y no un daño? O simplemente no le está haciendo nada y le estás dando la terapia, pero no pasa nada. Fue muy prometedor en sus inicios, ¿no? Sí. Ahora tal vez lo que se ha investigado en los últimos años, este proceso contrario de una célula especializada, regresarla a ser pluripotente, eso tal vez ha minorado un poco este servicio. Yo creo que no, para nada, porque lo que tú dices justamente son técnicas muy a nivel de laboratorio ya. Uh-huh. El hecho de regresar una célula ya diferenciada a una que no está diferenciada es muy costoso. Uh-huh. A nivel de recursos científicos, son grupos de investigación que se pueden dedicar a eso y no conseguirlo a la final de cuentas. Uh-huh. Pero eso, aplicarlo y decirlo, bueno, te ofrezco tus células normales, regresarles a ser pluripotenciales, pues eso me parece todavía un poco difícil. No está en etapa de terapia ya, ¿no? O sea, yo creo que ahora lo más fácil a alguien ofrecerle es, te extraigo las células del cordón umbilical, que luego pues te ofrezco que las células de tu brazo te saco un poquito de sangre y luego las regreso a que sea madre. Eso sí es un poco... Técnicamente es posible. Técnicamente pero podría ser posible. Es muy costoso, pero ¿no? es muy costoso. Yo me parece es demasiado costoso y complejo. Y aparte que toda la inversión científica que tendrías que hacer en eso, pues no creo que el costo-beneficio, habría un costo-beneficio que te diga, bueno, pues sí voy a arriesgarme a hacer eso para curarme, no lo sé, de un cáncer. Okay. Uh-huh. ¿El cáncer tendrá cura en algún momento? Muy interesante que salió una noticia esta semana de una nueva terapia que probaron inyectando en ratones con cáncer un par de promotores del sistema inmune. Y estos promotores hacían que el sistema inmune se reactive y podía atacar las células cancerígenas. Sí, pero no solamente donde inyectaban, en la zona del ratón donde inyectaban, sino el cáncer era eliminado en todo el cuerpo del ratón. Ya. Y eran resultados muy, muy significativos, ¿no? Entre los ratones tratados con esta terapia y los ratones no tratados. Pero claro, todavía está en etapa de prueba. En etapa experimental. Pero yo creo que de las últimas posibles soluciones del cáncer, esta es la más prometedora. Pero bueno, todavía estamos muy lejos, ¿no? Todavía estamos muy lejos. Ahí podríamos entrar de pronto en la discusión de ¿conviene o no conviene a las grandes casas farmacéuticas curarnos del cáncer? Curar o prevenir el cáncer. Pero bueno, esa ya sería otra discusión. Otra discusión más grande todavía. Sí. Anita, tú nos habías comentado también al inicio que tú iniciaste toda tu carrera en la parte de laboratorio clínico. Me imagino, no sé, iniciaste en Zurita, si no estoy mal. Sí, en verdad ellos fueron mi escuela. Yo le tengo un gran aprecio al doctor Camilo Zurita porque él fue el que me dio mis primeros empujones para seguir. No, pero ahí hice el laboratorio clínico y ahí empecé en molecular porque Zurita tiene
tienen su propio laboratorio de molecular, entonces ahí fue cuando yo empecé prácticamente y aprendía cosas que tú sabes en la universidad es difícil porque es muy complicado. Lo máximo que haces es coger una pipeta y ya. Y eso sí es que te dejan. Y eso sí te deja. Sí, no, nada. Ajá. Hay pocos laboratorios dedicados al diagnóstico de enfermedades con técnicas moleculares, ¿no? Humanas me refiero. Sí, yo conozco en Quito pocos, porque yo creo que es una gran inversión. Por supuesto. Primero de recurso humano y luego también la parte de equipos, ¿no? ¿Podrías de pronto recordarnos cuáles son las enfermedades que diagnosticaban en este laboratorio o en otros laboratorios que tú conozcas de aquí en Quito? Bueno, en mi tiempo... Con técnicas moleculares. Sí, ¿no? En mi tiempo lo que hacíamos era HPV, hacíamos detección de carga viral de pacientes con VIH, hacíamos detección de tuberculosis también. Hacíamos tipificación de HLA, ¿sí? Que bueno, eso se puede aplicar a varias ramas, pero era justamente de un tipo de HLA que es del HLA 27, que te predispone para tener cierto tipo de enfermedad autoinmune. Y bueno, pues de los que recuerdo, ahora yo sé que ya han ampliado más su gama de exámenes, seguro que sí, porque ahora molecular ya, al menos básico, de enfermedades infecciosas, por molecular es claro. básico, entonces en ese tiempo era eso. Tú además trabajaste en el laboratorio de biología molecular del HCAM, Carlos Andrade Marín. Sí. ¿Qué diferencia hay entre trabajar en un laboratorio como Zurita y Zurita, que digamos es privado, a trabajar en un laboratorio de biología molecular, pero de un hospital? Pues chicas, qué buena pregunta. Bueno, para mí, la verdad, no podría decir qué es mejor o qué no, o cuál es... No lo digas, solo... sino que en realidad tienen sus diferencias. Primero porque yo, como te digo, en Zurita tenía siempre mi mentor, que era el doctor, que estaba conmigo, me exigía y era un trabajo bastante... Como en equipo, además. Sí, y bastante exigente y te demandaba mucho. Y yo entré a la HCAM ya con varios conocimientos y básicamente aplicar lo que aprendí. Para mí fue un poco más fácil desenvolverme en el HCAM, pero en cambio era diferente en el sentido de que había mucho más volumen de trabajo. Y aparte nuestra forma de trabajar era distinta porque hacíamos tipificación de HLA para pacientes pretransplante y eso implicaba que en el momento que haya un donante cadavérico tenías que ir al hospital el día que sea, a la hora que sea. A tomar la muestra. A hacer el examen. Te amanecías haciendo y claro, eso era lo diferente a Zurita. Que ya tienes tu horario y lo cumples y ya, o sea, bueno, igual a veces nos quedábamos dependiendo del volumen de trabajo, pero eran diferentes. Igual hacíamos cargas virales, igual hacíamos Septifaz, que es una prueba para detectar patógenos en pacientes que están con sepsis. Y bueno, pues en realidad yo te digo que experiencias diferentes, totalmente diferentes y de este sentido, ¿no? Como tú estás en el área de biotecnología humana, ¿sabes si es que algún ecuatoriano secuenciado su genoma completo? Desconozco. ¿No? Eso sí es una buena pregunta, pero... Ahora que estamos en el país cada vez más familiarizados con las técnicas moleculares para diagnóstico, es una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿no? ¿Hay algún ecuatoriano que ha secuenciado su genoma completo? Tomando en cuenta, bueno, eso no se lo puede hacer aquí, pero por un precio no tan elevado podríamos conocer toda la secuencia de nuestro ADN, ¿no? Se puede hacer eso. Lo que pasa es que también... Hay muchos que pensamos que, bueno, secuencio mi genoma, pero ¿y qué? Exacto. ¿Y qué hago con eso, no? Porque voy a tener... Sí, hay mucha información que o sea, yo creo que a nivel científico, muchas de las personas que hacen eso, porque en el exterior lo hacen, en Europa lo hacen, deben tener un manejo de información muy, muy, muy importante, porque no le puedes decir al paciente, ¿sabes qué? Te encontré el gen que te puede predisponer para tener cáncer de seno, o sea... puede ser, como no puede ser. Entonces, toda esa información, creo que es mucha información para un individuo que apenas puede imaginarse qué es el ADN. Entonces, ese es el problema ahora con las técnicas de secuenciamiento de siguiente generación, ¿no? Que generan una gran cantidad de datos, pero el problema luego es analizar esos datos y se requiere mucho esfuerzo computacional, etcétera. Y aparte debes de estar con un profesional que sepa, claro, por supuesto, que sepa cómo transferirte la información y decirte, bueno, eso le...
automático. Ajá, exacto. Bueno, tal vez estas empresas que secuencian nos podrían responder preguntas concretas, ¿no? Como, por ejemplo, tengo tengo predisposición para desarrollar algún tipo de cáncer, de colon, de estómago, yo qué sé. Pues, o sea, lo puedes hacer, pero eso te digo, pues, ya de ahí ya la información que te den es realmente muy delicada. Es mucha información que deben saberlo manejar, porque qué tal si te dicen, bueno, vas a tener cáncer, o bueno, no lo sé, tienes una enfermedad rara que no tiene cura, que te vas a morir a los 20 o 30 años, y qué haces con eso. Nadie quiere recibir una noticia así. No, es que eso yo creo que digo. no. Bueno, eso es contrario a lo que aparece en los programas de ficción, Sí. como el clásico CSI, que uno coge, por ejemplo, un cabello o un pedazo de piel y en cuestión de 2 minutos secuenció el genoma y aparece en la pantalla una base de datos con la fotografía de a quién pertenecía ese ADN, ¿no? Eso sería ideal, pero no, lamentablemente. Aún no llegamos a esa yo creo que no se podría llegar a eso, porque eso querría decir que todos los gobiernos tendrían el genoma completo de todos los individuos, lo cual sería muy peligroso desde el punto de vista de la biopiratería. Ajá. Ana, queremos agradecerte por esta interesante y amena conversación. Se nos quedan muchos temas. Creo que lo de las células madre, lo del cáncer, sí. Eso da para conversar muchísimo. Pero bueno, por eso mismo quisiéramos comprometerte para que nos acompañes en otra ocasión aquí en De Humanos y Otros Bichos. Me comprometo entonces, sí. Súper. Sí, me Muchas ha gustado gracias. la charla y gracias por invitarme. Muchas gracias, Ana. Gracias. Los castillos se prendieron, la banda que suena. Canelazos de colores exorcizan penas. Todo el mundo baila chicha y baila rock and roll. Ay, ay, ay. Cuando escuchas a la banda pierdes el control. Zapatea, mente y zapatea. Dame unas mochitas donde nadie vea. Zapatea, mente y zapatea. Dame unas mochitas donde nadie vea. Los castillos se prendieron, chicas muchas sabes dar, pero como soy soltero, me gusta la variedad. Zapatea, mente y zapatea. Dame unas mochitas donde nadie vea. Zapatea, mente y zapatea. Dame unas mochitas donde nadie vea. Zapatea, mente y zapatea. Dame unas mochitas donde nadie vea. Zapatea. Ay, 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 ay. Zapatea, mente y zapatea. Dame unas mochitas donde nadie vea.
Acabamos de escuchar la canción Zapatea, del grupo ecuatoriano La Papaya Dada, el mismo que lleva el mestizaje un paso más allá. Mezcla la música tradicional mestiza con los nuevos sonidos del mundo, como el jazz, el funk, el pop y la salsa. Por esa razón describen a su música como chicha radioactiva o como música popular experimental ecuatoriana. Bueno, vamos a empezar ahora con la discusión de la semana. Este tiene el título de El impacto del desarrollo tecnológico en la naturaleza. La tecnología ha sido gran aporte que permite diseñar, crear e implementar aparatos que facilitan la rutina de vida diaria. Pero al igual existen graves problemas para el medio ambiente y la naturaleza, ya que existen elementos bioquímicos, herramientas electrónicas y demás que alteran el medio ambiente, haciendo así que ocurran distintos fenómenos naturales, tales como cambio climático, daños de la capa de ozono, incendios forestales, etcétera. Las tecnologías limpias son ahora una opción amigable para esta parte de la contaminación en el ambiente y obviamente la idea de la disminución de los desechos y de los residuos. Pero pongo entonces en la mesa a todos los compañeros, ¿cómo vemos entonces esto de tecnología versus naturaleza? Bueno, el progreso tecnológico ha producido la transformación de las condiciones de vida de las poblaciones humanas. La multiplicación de la población, el incremento del gasto de energía, la producción de alimentos y la necesidad de bienes de consumo general. Y es muy irónico observar cómo cada descubrimiento que en teoría beneficia al hombre y hace que avance 100 años en el conocimiento, dé por resultado la destrucción de miles de años de, entre comillas, trabajo de la naturaleza en poco tiempo. Entonces, ¿el desarrollo tecnológico es el principal causante del detrimento de la conservación de la naturaleza? El principal, creo que deberíamos también ver algunos temas, que el principal es del ser humano. La tecnología per se no es la mala, sino el cómo la utilizamos y el para qué la utilizamos. Hay muchas cosas que lamentablemente en esta época nos hemos hecho dependientes de, que antes no existían y tal vez no sean tan necesarios. Uno de los principales ejemplos es el plástico. Ahora tenemos plástico para todo. Partes. Azúcar, ¿para qué? ¿Qué hacemos? Una cuchara de plástico a la basura. No se va a degradar ni en miles de años y hay otras alternativas que podemos utilizar. Pero ¿qué está pasando? Los seres humanos nos hemos vuelto facilistas, consumistas, es la verdad, y pues preferimos 1000 veces comprar una docena de platos de espuma flex, que por cierto no se pueden reutilizar ni reciclar de ninguna manera, en vez de los platos tradicionales y lavar. Bueno, hay que considerar que la tecnología en estos últimos años ha avanzado mucho más que en todas las civilizaciones anteriores y eso nos ha permitido tener avances enormes en la comunicación. Imagínense, por ejemplo, ahora tenemos el Skype, el WhatsApp, que gracias al Wi-Fi nosotros podemos comunicarnos de un continente a otro, lo que antes no se podía hacer. Imagínense, antes era corriendo a buscar una cabina para poder llamar a alguien, ¿no? Y que costaba un riñón llamar a alguien, ¿no? o aquellos tiempos de escribir carta, ¿no? En el papel carta. Claro, muchos de los que nos están escuchando tal vez ni siquiera han visto un papel carta. Sí, no han de saber ni lo que es una carta. Si se acuerdan cómo escribir a mano es un milagro, porque ahora como solo pasan en el celular y en la computadora, ya manuscrita creo que es un mito. Eso es anticuado, escribir a mano es anticuado. Sí, estamos bien, somos anticuados. Y con pluma, más anticuado todavía. Mi papá escribía con pluma, lo recuerdo. No puede ser. Sí. Bueno, pero también los problemas que nos ocasiona la tecnología, o los problemas que ocasiona la humanidad, también pueden ser resueltos con la tecnología, ¿no? Hay muchas aplicaciones hoy en día que nos dan la posibilidad de que sean arreglados mediante aplicaciones tecnológicas. Yo creo que lo más importante es la conciencia humana. Yo creo que está en nosotros, en querer hacer un cambio, porque uno es el que utiliza el recipiente de plástico, uno es el que bota la basura, uno es el que desperdicia el agua. Yo creo que eso más es de la conciencia de cada uno, de la educación que uno tiene, de la educación que les puede dar a los hijos, más que en sí de que si es que se desarrolla una tecnología en la cual pues puede ser muy dañina para la naturaleza, yo simplemente ¿qué hago? Cojo una opción o tomo una opción que no sea la que necesariamente la que vaya a contaminar o a perjudicar. Entonces, desde mi punto de vista, nosotros tenemos mucho que ver en esto.
Hablando de lo que mucho que tenemos que ver en esto, pues hay personas que pese a que se dedican a esto de la tecnología, al desarrollo de software, de hardware y todo lo demás, pues sí se están preocupando por el medio ambiente, ya se dan cuenta de los daños que se hizo y tratan ahora de cambiarlo. Uno de los ejemplos más evidentes pues es Bill Gates. Bill Gates es cofundador de la empresa Microsoft. Es de hecho uno de los hombres más ricos del mundo y pues uno de los pocos que fundó, valga la redundancia, la fundación Bill Gates y Melinda Gates, en el que ellos tienen programas de desarrollo global, sostenible, sustentable, programas también de salud global y de políticas de desarrollo global para ayudar a mitigar estos daños que se están haciendo en la naturaleza. De hecho, él ya dejó la empresa y se está dedicando 100% a su fundación. Si más personas hicieran eso, pues quizá esto sí pueda mejorar sin tener que dejar la tecnología. Ojalá que realmente cree un impacto este tipo de iniciativas. Aparte de lo que comentaste, Jimena, también auspician proyectos de investigación enfocados en resolver problemas. Sí, especialmente en países en vías de desarrollo. Así es. Tenemos que estar conscientes de que todas las actividades humanas, incluyendo la que estamos haciendo ahora, producen un impacto en el planeta. Sobre todo aquellas que producen desechos. Y entre los desechos, como mencionó Jimena también, el plástico es uno de los más dañinos y de los que más tiempo tarda en degradarse. Una botella de plástico, por ejemplo, tarda entre 100 a 1000 años en ser degradada. Wow. 1000 años, entre otras razones porque, bueno, no existen microorganismos que estén naturalmente adaptados a utilizarlas como fuente de energía. Podemos, por un momento, estimar el tiempo que una botella de plástico está en nuestro poder y el tiempo que va a tardar esa botella de plástico en ser degradada. El problema del plástico es muy serio. Quisiera contarles sobre la expedición Xiplex, que se llevó a cabo en el año 2009, con el propósito de buscar lo que se creía era una isla de plástico en el Pacífico Norte. Según presuntos avistamientos de barcos que habían pasado por ahí, ese era el lugar donde debían encontrar lo que denominaron el séptimo continente. Sin embargo, no encontraron los investigadores de esta expedición una isla de plástico, como habían estimado, según sus cálculos, de 3 millones de kilómetros cuadrados. Al contrario, el aspecto de la zona de observación fue bastante similar al de otras zonas del océano. Entonces, al parecer, no había el océano de plástico, el continente de plástico que estaban buscando, pero eso no significó que no hubiese contaminación alguna. Después de mostrar el sitio, se detectaron miles de toneladas de fragmentos y partículas de plástico. El viento y las corrientes arrastraron desechos de plástico hacia las profundidades del océano. La isla de basura no existe, pero sí un manto de desechos flotando en el fondo marino. El mercado actualmente está dominado por los plásticos no biodegradables derivados del petróleo, ¿no? Sin embargo, hay ciertas alternativas de plásticos que se podrían biodegradar de manera ambientalmente amigable. La ciencia y la tecnología también pueden servir para ayudar a la conservación del medio ambiente. Podemos tomar algunos ejemplos, como las campañas que se pueden realizar a través de las redes sociales o a través del internet o del online, o el reciclaje de determinados materiales o la utilización de fuentes de energía alternativas. También la predicción y la extinción de incendios forestales se lleva a cabo mediante satélites artificiales. También tenemos los modernos métodos de detección para advertir la presencia de incendios poco tiempo después de producirse. Y también hablemos de las fuentes de energía renovables, como la energía solar, la eólica o la geotérmica, que no se agotan y en general contaminan menos que las fuentes no renovables, como el carbón y el petróleo. Entonces, la ciencia y la tecnología también pueden ayudar a la conservación del ambiente si se manejan de forma adecuada. Sí, sin duda, Sandrita. Como dijo nuestra invitada aquí, la tecnología no sería el punto malo de los desastres ambientales que se están provocando. Lo que es aquí necesario es cambiar nuestra actitud, cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de consumo, cómo usamos y abusamos de los recursos disponibles. Y además debemos estar bien informados. Les cuento una cosa. Sabemos que el uso excesivo de papel está afectando directamente a la deforestación. Entonces yo pensé una vez, ¿por qué no cambiar el uso del papel? Me voy a comprar un iPad. Compré el iPad y bueno, la tengo ahora. Y resulta que para construir un iPad se necesitan las tierras raras, que son 17 elementos que para su explotación son radioactivos.
Imagínense en el impacto ambiental que para construir una computadora, un iPad, un iPhone, se producen. Entonces, ¿qué es mejor? El papel deforesta, el iPad contamina brutalmente, pero ¿por qué no usamos el medio electrónico? ¿Por qué no cambiamos las instituciones públicas para usar todos los documentos por vía electrónica? Bueno, si hablamos de eso, creo que si alguna persona que se encarga de las políticas institucionales nos están escuchando, pues nosotros hemos dado muchas sugerencias de que se deje de utilizar el papel. Pues, ¿qué pasaba? Yo tuve la oportunidad de estar en la comisión de autoevaluación durante algunos años y pues en la ley te dice que tú debes presentar todos los deberes, los portafolios de estudiantes y docentes en físico y en digital. Además de que físico debe tener copias y firmas y tienes un montón de papeles que después, la verdad, se pierden, no pasa algo. Y cuando presentamos la opción de digital nos dijeron que no. ¿Por qué? Porque no podía hacer una prueba. Entonces eso espero que cambie con el tiempo, porque no, eso es gasto de papel innecesario, que si bien dice Frank, tal vez sea poco lo que se puede mejorar, pero es bastante cuando nos pensamos en todas las instituciones que hay, en todos los colegios del mundo, todo el papel que utilizan y que simplemente lo botan. ¿Qué están haciendo otros colegios? Y pues lo que hacen es tomar pruebas en plataformas, ya no tomarlas en el típico papel que van a terminar debajo de la oficina del profesor y en 2 años a la basura. Las grandes cantidades de papel, lamentablemente, son las que alimentan la burocracia. Y ojalá en el futuro cercano podamos cambiar esa realidad, al menos en la universidad. Tenemos 40,000 personas que estamos constantemente en la Universidad Central y esas 40,000 personas estaríamos entonces obligados a imprimir una gran cantidad de documentos, muchos de los cuales solamente servirán por un corto periodo de tiempo y luego quedarán en desuso. Es exactamente, es por eso que de hecho felicito la iniciativa de algunos docentes que están escuchando en este momento la unidad de matemáticas por lo que ustedes hacen de tomar en plataforma. Eso parece excelente, a muchas personas les parecerá que es poco, que hagan eso, que es un gasto de tiempo, pero en realidad ayudan muchísimo al medio ambiente, porque los papeles terminan en la basura. En cambio, si tenemos tecnología, pues hay que aprovecharla para mejorar. Ojalá que no terminen en la basura, sino siendo reciclados. Ojalá. Ese es otro tema. Si bien es cierto, toda la parte tecnológica, todos los avances tecnológicos han tenido una base en la naturaleza, el velcro, por ejemplo, la tela inteligente, el superpegamento, todos tienen una base científica basado en la naturaleza. Entonces deberíamos tener un poco más de conciencia de que la naturaleza hasta cierto punto nos ayudó a tener los avances tecnológicos que tenemos, entonces retribuirle a la naturaleza también con algo bueno, ¿no? Bueno, no es que nos ayudó, bueno. Nos ha dado todos los elementos para construir lo que tenemos ahora y estamos siendo muy ingratos con ella en este momento. Quisiera regresar sobre el tema del plástico y sobre todo de las bolsas plásticas que regalan literalmente en los supermercados del país. Hemos visto que en otros países esta política ha ido cambiando. Primero se cobraban las bolsas para hacer conciencia y no pedir 100 bolsas de plástico como hacemos normalmente. Y el siguiente paso ha sido la eliminación total y la prohibición de venta de bolsas de plástico en los supermercados. Aquí debería ser así. Solamente hagamos un ejercicio. ¿Cuántas veces del año anterior, el 2017, fuimos al supermercado? Un montón. ¿Cuántas bolsas utilizamos durante todo el año 2017? ¿Y dónde están esas bolsas de plástico que utilizamos del año anterior? ¿Cuánto tiempo las utilizamos nosotros? ¿Solamente fue del supermercado a la casa? ¿Cuánto fue? ¿Un trayecto de 20, 30 minutos, tal vez menos? ¿Y esas bolsas de plástico dónde están? Nuevamente, esa es una política que tiene que ver con la conducta de la gente. Si es que hacemos el ejercicio nuevamente de ir al supermercado y vemos la cantidad de bolsas que la gente consume, seguramente muchas de esas bolsas terminarán en este continente de plástico que había descubierto la expedición Ziplocs. Yo creo que, como yo te dije, eso es cuestión de conciencia. La solución es simple. Cada uno tiene que llevar su bolsita de tela cada vez que va al supermercado. Yo lo hago ya, o sea, lo hago porque cuando viví en Europa, en realidad, como tú decías, se cobraba la bolsa de plástico, entonces eso te obligaba a que cada uno lleve su bolsita. Y no tienes idea la cantidad de fundas que te quitas de encima. Sí. Y es increíble cómo cada vez vas dándote cuenta del impacto que parece que es nada, pero
suma unas 5 o 6 bolsas por cada vez que subas al supermercado por las veces veces al mes y luego al año. Es increíble. Y luego si estás con tu bolsita de ¿cómo es esto? De tela, pues ya, o sea, igual vas a la compra, llegas a la casa, da lo mismo. Bueno, pues para terminar con esto, como hemos visto, han sido muchos los intentos que se hacen o se piensan al menos, pero ya depende de cada uno. La decisión está en nosotros de qué manera utilizar la tecnología, si para bien o para mal. Otros, por ejemplo, que cambian de celular cada semana y que hacen con el celular anterior, lo botan. Por cierto, no se deben botar ningún material electrónico a la basura. Reciclaje. Las pilas tampoco, por favor. Hay lugares donde reciclan esto. Y pues cada uno debe poner su granito de arena. Nosotros agradecemos mucho, el medio ambiente agradece a las personas que intentan de alguna manera hacerlo. Y pues un saludo muy especial para Migue, para Tefa y para Alex, que son una de las personas que los hacen. Pues como les digo, yo al menos los admiro mucho por eso y sigan siempre adelante, que sus esfuerzos nunca serán en vano. Hay mucha gente que viene detrás de ustedes y van a aprender de ustedes. Como dijimos, toda actividad humana lamentablemente causa un impacto en el planeta. Nosotros tenemos aquí 6 celulares y 2 tablets que están causando, y muchas luces encendidas. Y estamos utilizando la web para llegar a ustedes y obviamente esta actividad causa un impacto. El problema, la reflexión más bien sería que este impacto sea el menor posible, ¿no? Es muy complicado separarnos de todo el desarrollo tecnológico, irnos a la montaña y vivir sin electricidad, como, muchas culturas lo hacen, ¿no? Para terminar esta interesante discusión quisiera mencionar las palabras de Al Gore. La dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad es falsa. Sin planeta no hay economía que valga. De aves mueren al año, lo sé, y millones de peces en los mares también. Aire asfixiado, mares manchados, y nadie quiere ver contaminación, es destrucción. Miles de bosques se talan al año, lo sé, y miles de especies se extinguen también. Campos desiertos, clima alterado, y nadie quiere ver deforestación, es desolación. El hombre es depredador y él mismo es la presa. Salva la tierra, protege a los bosques, aire y mar. Es la última oportunidad. En California, millones de peces aparecieron muertos. La contaminación mata a más de 2 millones de personas al año. Irene tocó tierra esta mañana cerca de Cape Lookout. En Brasil, 440 número de muertos por las fuertes lluvias. Las personas corren el riesgo de enfermar de cáncer. Millones de humanos se enferman con cáncer, lo sé. Y luego millones mueren cruelmente también. Mundo infectado, seres sufriendo, y nadie quiere ver contaminación, es aflicción. El hombre es depredador y él mismo es la presa. Salva la tierra, protege a los bosques, aire y mar. Salva la vida, llegó la hora de cambiar. Es quizás la última oportunidad. Salva
Dios siempre perdona. El hombre a veces perdona. Pero la naturaleza nunca perdona. Acabamos de escuchar esta canción tan sentida llamada Salva la Tierra del cantautor Roberto León en relación al tema de discusión de esta semana. Bienvenidos al segmento ¿Sabías qué?, en donde les contaremos datos muy interesantes. Esta semana hablaremos sobre las bacterias. ¿Sabías que el cuerpo humano está repleto de bacterias y de hecho en tu organismo hay más bacterias que células, por lo cual no es una cifra fácil de calcular? ¿Cómo imaginarías? Aún así, los expertos estiman un promedio de aproximadamente unos 100.000 billones de bacterias y arqueas en el cuerpo humano, al menos 10 veces más bacterias que células. ¿Sabías que los seres humanos hemos utilizado las bacterias para beneficiarnos desde hace muchísimos años? Inconscientemente en un principio, pero hoy lo tenemos bien claro. Buenos ejemplos son los del queso, el yogur, pequeños universos culinarios que existen gracias a las bacterias, logrando sabor, textura y consistencia. ¿Sabías que las bacterias también nos pueden envenenar? Bajo determinadas circunstancias, las bacterias pueden provocarnos un envenenamiento por intoxicación alimentaria. Cuando cocinamos nuestros alimentos, matamos prácticamente a todas ellas, pero algunas pueden resistir altas temperaturas y otros en medios. Así que asegúrate de que tu filete esté bien cocido, bien refrigerado y que esté muy bien preparado. ¿Sabías que cuánto pesan todas las bacterias? Si tomáramos todas las bacterias en el cuerpo, que en su gran mayoría se encuentran en los intestinos, y las colocáramos en una balanza, pesarían casi 1.5 kilogramos. De todas maneras, es importante destacar que tenerlas allí es bueno para el organismo y que hacen un gran trabajo en nuestro cuerpo. ¿Sabías que no es que las bacterias tengan olor? Pero, por ejemplo, ese característico olor que podemos distinguir cuando llueve o está a punto de llover, ¿es provocado por las bacterias? Específicamente se trata de las actinobacterias. Cuando las gotas de lluvia golpean el suelo, estas esporas se desprenden para expandirse en el aire, provocando eso que llamamos olor de lluvia. ¿Sabías que las enfermedades que provocan las bacterias son las que conocemos como infecciones? Pero las provocan solo las bacterias patógenas. De todos modos, el rango de enfermedades bacterianas que podemos contraer es enorme y va desde cosas tan insignificantes como pequeños granos en tu cara a una neumonía. Y justamente las infecciones respiratorias son las más letales, las que más muertes provocan y tienen un origen bacteriano. ¿Sabías que en este momento es muy probable que en tu escritorio haya 400 veces más bacterias que en tu retrete? Por otra parte, otro lugar que tiene muchísimas más bacterias es tu boca. ¿Sabías que en la boca de cualquiera de nosotros hay más personas que en todo el mundo entero? ¡Wow! ¿Sabías que el olor a transpiración también lo provocan las bacterias? En realidad, el sudor es inodoro. Son las bacterias las que provocan ese desagradable olor a la transpiración. Las bacterias viven concentradas en la piel, sobre todo en las axilas, y se alimentan de ella con gran intensidad durante la sudoración. La peculiar actividad provoca el fuerte olor a transpiración. ¿Sabías que hay más bacterias en tu boca que personas en el mundo? Se estima que la cifra total sería en realidad bastante más holgada, 20.000 millones de bacterias en toda la boca, las cuales se reproducen todo el tiempo en forma acelerada, creciendo más y más y más. Además, se sabe que en la boca hay entre 500 y 650 tipos de bacterias diferentes. Una boca saludable con una persona de excelente higiene bucal tiene entre 1.000 y 100.000 bacterias en cada diente, mientras que una boca sucia tiene entre 100.000 millones y 100.000 millones también en cada uno de sus dientes. Así que ya saben, queridos internautas, a cuidar la higiene de su cuerpo. Hasta un siguiente segmento de ¿Sabías qué? You okay? You okay? You okay?
Bueno, internautas, y la próxima semana tendremos como invitado al doctor César Costa, docente investigador de la Escuela Politécnica Nacional. Hasta la próxima semana. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos 60 minutos. Espero que hayan disfrutado del programa. Un abrazo. Antes de despedirnos, por supuesto, la respuesta de la bicho pregunta y también las respuestas de los internautas. Esta semana ya estuvieron mucho más atentos y despiertos, pues los que nos escribieron tienen la respuesta correcta. Jess, Miguel, pues sí, tienen razón, está muerto, así que no puede casarse. Es excelente que nos hayan puesto atención y les invitamos a seguir interactuando las siguientes semanas. La siguiente semana una pregunta más difícil, por favor. Ya, la siguiente semana una más difícil. Antes de despedirnos, quisiera compartirles una noticia impactante. Gordon Gallup, un psicólogo evolutivo estadounidense, en una reciente entrevista dijo que, más bien aseguró que en los años 1920 se había creado el primer híbrido de humano y chimpancé, conocido como Human-C, ¿no? Por la mezcla de human y chimpancé. Inseminaron a una chimpancé con semen humano de un donante desconocido y afirmaron que no solo quedó embarazada, sino que hubo un nacimiento, aunque después empezaron a pensar en las consideraciones éticas y morales y el bebé finalmente fue sacrificado. Esta es una noticia que, como les decía, se difundió esta semana y si la buscan en la web incluso podrán encontrar una fotografía del supuesto Human-C. Esto ha sido todo por hoy en De Humanos y Otros Bichos. No se olviden que pueden descargar la aplicación de la radio universitaria online en Play Store de Google para escucharnos a través de sus dispositivos móviles. Esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos escucharemos la siguiente semana y que la ciencia triunfe. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.